Bienvenidos a todos otra vez y este es el segundo grupo, la segunda tanda de presentaciones orales esta tarde, aquí en el quinto encuentro de investigadores de la Sociedad Científica del Paraguay. Tenemos tres interesantes presentaciones esta tarde. Ellas son, en primer lugar, la de Diego Duré, que ya está con nosotros. Adelante, Diego. Si puedes, por favor, dar el título de tu presentación y luego vamos adelante. Vale. Buenas tardes. Yo le voy a estar presentando mi trabajo final de grado, que fue el desarrollo de un smart contract eh, para registrar actas de calificaciones para la Facultad de Ciencias y Tecnologías. Les comparto mi pantalla. Bien, Eh, ahí se ve el trabajo, no te estábamos escuchando. ah, Perdón. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, mi trabajo fue el desarrollo de un smart contract para el registro de actas de calificaciones con tecnología blockchain para la Facultad de Ciencias y Tecnologías UNCA. Como objetivo general tuve desarrollar un smart contract para registrar actas de calificaciones con tecnología blockchain para la Facultad de Ciencias y Tecnologías UNCA. Como objetivos específicos, primero examinar los protocolos y funcionamiento de la blockchain de Ethereum, porque en ese entonces no conocía nada sobre esta tecnología. Como segundo objetivo fue demostrar la utilidad del smart contract desplegado en un ambiente de prueba con los registros de las actas de calificaciones. Como último punto, fue evaluar la factibilidad del despliegue y uso del smart contract. El planteamiento del problema es el siguiente. El dato más valioso tanto para la institución como para los estudiantes son las calificaciones. De ahí que existe la imperiosa necesidad de proteger los mismos. En este trabajo se plantea poder hacerlo contando con las características de inmutabilidad y seguridad computacional que ofrece la blockchain para registrar las actas de calificaciones con la fiabilidad de que dichos documentos no podrán ser borrados ni alterados. La tecnología blockchain eh, puede presentarse como una base de datos distribuida eh, donde toda la información está descentralizada y está sostenida por nodos que prestan sus recursos y son recompensados por esto. Para entender mejor el funcionamiento de la blockchain, voy a hablar sobre algunos componentes clave. El primero es la hoja única contable abierta y distribuida o Open Ledger. Eh, Como mencioné, esta tecnología está sostenida por nodos y cada nodo tiene una copia de este Open Ledger. El Open Ledger básicamente es el registro histórico de todo lo que pasa dentro de la blockchain. Cada transacción que se realiza, quién realizó la transacción, de dónde quitó los fondos para realizar dicha transacción. Y el siguiente es los nodos que se encargan de mantener la red, de que no haya ningún tipo de fraude y se encargan de aprobar las transacciones o operaciones que se quiere realizar
en la blockchain. ¿Cómo hacen esto? Mediante el mecanismo de consenso. Para que una transacción sea aprobada como válida, el 51% de los nodos tiene que aprobar esta transacción como correcta. Esta operación actualiza la hoja contable de cada participante. Esta es una de las razones por las que corromper la seguridad de la blockchain es casi imposible, porque para hacer algo ilícito en la blockchain tenés que hackearle prácticamente al 51% de los nodos y modificar cada bloque existente. El mecanismo de consenso se encarga de que los nodos puedan verificar de dónde se salió el activo con el cual se quiere pagar una transacción, si previamente este activo ya no fue usado en otra transacción, que fue un error que estaba presente siempre en todos los todas las monedas digitales, porque las monedas digitales ya existen desde hace mucho, pero el problema del doble gasto fue lo que se solucionó con esta tecnología también. El primer tipo de mecanismo de consenso es la prueba de trabajo. eh, el nodo que posee mayor poder computacional tiene más posibilidades de descifrar el hash, porque cada bloque tiene un hash único que lo representa, así como el número de cédula de cada persona. Cada uno tiene su propio número de cédula y es único, ¿verdad? Ethereum dejó de usar este mecanismo de consenso de prueba de trabajo y se pasó a prueba de participación, que los bloques se aprueban por los mineros que más tokens tengan o por la antigüedad de los mineros. De esta forma, eh, se, la red ya se fija en qué tan interesado está este nodo en participar en la red. Porque generalmente las personas se conectaban solamente para recibir este porcentaje de cada transacción. Entonces no es suficiente con eso. Vos tenés que demostrar un cierto interés en la red y tener muchos tokens o ser muy antiguo para poder aprobar una transacción. El siguiente componente es el bloque. Como su nombre dice, ¿verdad? Cadena de bloques. La información está ordenada en el tiempo. Cada bloque tiene un hash único y una marca de tiempo. El bloque está constituido básicamente por la cabecera, por el contenido de las transacciones, por el hash y la marca de tiempo. Después está el gas, que es también un mecanismo de seguridad, porque cada transacción tiene un costo y este costo se mide en gas. Vamos a decir que una transacción mínimamente cuesta 30.000 gas. Entonces, para realizar una transacción tenés que tener activo, ¿verdad? En este caso tenés que tener un poco de Ether. ¿Y por qué es una medida de seguridad? Porque se podría escribir, por ejemplo, un programa que entre en un bucle infinito, entonces se va a ejecutar n veces este programa y este programa puede ser utilizado como un ataque de tipo DOS, pero como no puede existir una persona que tenga infinitos gas, así como nadie tiene infinitos dólares o infinitos guaraníes, hay un número finito. Entonces, este programa se va a ejecutar, no se va a poder ejecutar indefinidamente. Se va a poder ejecutar de acuerdo a la cantidad de gas que tiene el usuario. Por eso es una medida de seguridad también el gas. Después está el smart contract,
que básicamente son programas informáticos que se asientan en una cadena de bloques. Los smart contracts son inmutables, distribuidos, deterministas y verificables. Cada smart contract, antes de ser desplegado, puede ser estudiado por 2 o 3 partes, dependiendo de las personas involucradas en este smart contract. En mi caso, que es registrar actas de calificaciones, cualquier autoridad o inclusive alumno puede ver el código de este smart contract. O sea, es abierto. Y después está la Ethereum Virtual Machine, que es la que se encarga de ejecutar el código de los smart contracts, la cual puede ejecutar código de complejidad algorítmica de manera arbitraria. Y en términos de ciencia de la computación, Ethereum es Turing completo, lo que significa que teóricamente puede resolver cualquier problema computacional razonable. Tipo de investigación es de tipo propositiva, por cuanto se fundamenta en una necesidad o vacío dentro de la institución. Una vez que se tome la información descrita, se realizará una propuesta de sistema de evaluación del desempeño para superar la problemática actual y las deficiencias encontradas. La población y la muestra que se tomó para el estudio de este proyecto final de grado fue la Facultad de Ciencias y Tecnologías UNCA, siendo la muestra la carrera de Ingeniería en Informática del 5º año, segundo semestre del año 2019. Codificación y entorno de desarrollo. Solidity es el lenguaje que utiliza Ethereum para poder desarrollar los smart contracts. Es un lenguaje de alto nivel orientado a contratos, está basado en JavaScript y está tipado de manera estática. Solidity, como mencioné, es un lenguaje de alto nivel que pasa por una secuencia de operaciones conocidas como opcodes y luego pasa a bytecodes. Los opcodes son lenguajes de bajo nivel, pero que pueden ser interpretados por una persona. De opcode pasa a bytecode, que el bytecode es también un lenguaje de bajo nivel, pero que sí solamente puede ser interpretado por la Ethereum Virtual Machine, como se ve más o menos en este gráfico, ¿verdad? El entorno de desarrollo Remix está basado en un navegador, ya que no necesitas instalar nada en tu computadora. Está desarrollado por y para Ethereum. Remix anteriormente era conocido como Broad Solidity. Proporciona un entorno de desarrollo que permite escribir contratos inteligentes basados en Solidity. Tiene las siguientes secciones, que es explorador de ficheros, el compilador de Solidity, que te permite ver la sintaxis y la lógica del smart contract que estás desarrollando. Y la otra sección es la sección de despliegue. Todo esto es de manera estática. Todavía no es en la blockchain. Quedan 2 minutos, Diego. Dale, Adelante. para conectarme con la blockchain, utilicé MetaMask, que es un puente entre el navegador y Remix, que es una extensión que se instala en Chrome o en Firefox. Este es el diagrama general, que es muy sencillo. Pasa de MetaMask a Remix y a la blockchain. Este es la interfaz gráfica de mi smart contract, que registra el número, el código, la carrera, la materia, el curso, el periodo y las notas. Y se consulta por el número del acta.
Estos son mis resultados. Lo que quiero mencionar es el primer registro, por ejemplo, con 50 alumnos me costó 544 guaraníes. En la penúltima transacción, con la misma cantidad, me costó 28.114 guaraníes. Fue por una subida que tuvo Ethereum, que es también una característica de las criptomonedas. Son muy volátiles. Esto es lo mismo en Ethereum, el otro era en guaraníes. El tiempo que no llegó al minuto, o sea, fue eficiente y depende de la cantidad de nodos que esté disponible. Y la proyección del coste va a ser semestre. Y concluyo con que al realizar una prueba piloto se constató que es posible diseñar de una manera sencilla aplicaciones descentralizadas y aprovechar todas las características que ofrecen, basándose en la privacidad de los datos, información descentralizada e inmutabilidad. Sin embargo, la prueba piloto sirvió para dar a entender que un usuario ajeno a esta tecnología podría verse con dificultades para adaptarse al entorno e interfaz del smart contract para interactuar con el mismo. Al terminal también podemos apreciar la volatilidad del coste de Ethereum. Eso es mi parte, gracias. Perfecto, on time, Diego. Entonces, como ya habíamos dicho al inicio, gracias por esta presentación y vamos a pedirte que te quedes para cualquier pregunta que surja al término de esta sesión de grupo. Dale, muchas gracias. Muy bien, entonces ahora pasamos a la segunda presentación que va a venir de parte ¿era de Hyun Ho o es Moisés? Buenas tardes. Buenas tardes. Que no soy muy hábil con el Zoom, un ratito. Ok, ¿podrías habilitar tu pantalla, tu cámara, por favor? Sí. Entonces, aquí es. Bien, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Adelante, Moisés. Muchas gracias. Bueno, me presento. Mi nombre es Moisés Brites, soy ingeniero en electricidad. Actualmente trabajo en la ANDE, la camada de los últimos. Bueno, entraron. Anterior a eso estuve también en obras y entre pasantías salió lo que fue mi tema de tesis que voy a presentarles hoy, que es análisis de materiales, ¿verdad? Para reemplazar un elemento en el sistema de distribución. Voy a presentar mi pantalla y ya empezamos. Bueno. Acá está. ¿Se puede ver allí mi pantalla? Sí, se ve. Se ve bien. Bueno, el título, ¿puedo comenzar, verdad? Sí, cómo no, adelante. Bueno, el título es justamente análisis de alternativas de materiales para reemplazar la madera en la fabricación de crucetas al sistema de distribución de media tensión de la banda. Vamos a ver un poco lo que es el planteamiento del problema, los conceptos teóricos un poquito y directamente vamos al diseño de la ingeniería. ¿Por qué estudiar esto, verdad? Y primero que nada, porque las fallas en el sistema de distribución, que es el sistema de media tensión, voy a pasar unas fotos para que nos interioricemos, ¿verdad? Porque es una parte muy específica del sistema de distribución. Cuando se desgasta, obviamente, la madera, tienden a fallar y eso conlleva a que el servicio se pierda, ¿verdad? Y por otro lado, el origen mismo de la madera, ¿verdad? Que hoy
Hoy en día existen leyes, ¿verdad?, que prohíbe, por ejemplo, la tala en regiones boscosas, ¿verdad? Y también apuntando a eso, según, por ejemplo, la organización WWF, dice que solamente quedan 13% de los bosques originales. Entonces, lo que hicimos para plantear bien este problema fue también consultar los depósitos, los documentos de depósito, y vimos que realmente se usa bastante la cruceta de madera, ¿verdad?, hasta hoy en día. Y estos son, por ejemplo, algunos casos. Estamos hablando específicamente de esto, de las crucetas de madera, que son las que soportan el tendido eléctrico en media tensión, ¿no?, que tenemos un voltaje ahí de 13.800 y 23.000 entre líneas, ¿verdad? O sea que además de ello, tiene que estar soportando en ciertos casos altas tensiones, ¿verdad? Media tensión se le dice porque existen otra vez más altas tensiones. Pero en sí son tensiones altas y las crucetas se van descomponiendo, ¿verdad? Y también sufren de esfuerzos, como se ven ahí. Por ejemplo, el de abajo es un tipo, se le dice un tipo 3, donde se curva y ahí también está sufriendo de cierto estrés. O sea, acá vemos un poco cómo es que evolucionó el bosque atlántico hasta hoy en día. Y como objetivo general, planteamos analizar materiales alternativos para construcción de crucetas en el sistema de distribución de la Ande. Y como específico tenemos que determinar criterios para la sustitución de las crucetas de madera, seleccionar los materiales a estudiar, determinar las propiedades mecánicas de estos materiales seleccionados, evaluarlos. Lo que hicimos fue evaluarlos en un marco de simulación. Y por último, evaluar económicamente. Vamos a ver cómo cerramos en realidad antes de terminar este objetivo. Entonces, ¿quiénes serían los beneficiarios? Y la empresa Ande, por ejemplo, por tener mejores políticas ambientales, mejorar sus servicios. Y sin mejorar sus servicios, la Ande obviamente va a compensar a los usuarios. Algunos conceptos teóricos, y esta parte es fundamental porque la Ande ahora mismo, y a partir del 2018 ya estaba adquiriendo crucetas poliméricas. O sea, ya se estaba viendo esta parte, ¿verdad? Para que la Ande pueda adquirir crucetas poliméricas, entonces tiene unas normas, ¿verdad? O sea, hay un departamento que confecciona normas para todos los aparatos, todas las aparamentas, se le dice, todas las aparamentas del sistema de distribución, y propone estos ensayos, ¿verdad?, a los lotes. Y de todos estos ensayos, entonces, consideramos que lo más importante para continuar con la investigación sería la fundamental en la parte mecánica, que es el ensayo a flexión, porque ese es el entorno en el cual va a trabajar, ¿verdad? O sea, va a trabajar más a flexión esa cruceta. Y un ensayo eléctrico, decidimos hacer el ensayo de trillamiento de todos estos ensayos. Tenemos absorción de agua, envejecimiento por UV. O sea, hay criterios muy, muy fuertes para que se pueda adquirir por parte de la ANDE. Entonces, para que nosotros podamos proponer un material que pueda competir, entonces al menos tenemos que pasar esta etapa para continuar. Entonces se eligieron estos dos ensayos. El ensayo a flexión y el ensayo de trillamiento eléctrico. ¿Y qué se entiende por trillamiento eléctrico o arborescencia eléctrica, ¿verdad? Es un fenómeno previo, ahí como se ve en el IF, ¿verdad? Fenómeno previo que ocurre antes de que se dé una ruptura dieléctrica, y normalmente ocurre de manera superficial. O sea, cuando la tensión aumenta, ¿verdad? Cuando se pierde aislación, entonces el material cede dieléctricamente y de manera superficial, y se forma lo que sería una arborescencia. ¿Cómo se ve? Se quema prácticamente por altas tensiones. Bien.
Tenemos que entrar un poco a lo que es mecánica de sólidos, ¿verdad? Los conceptos básicos de esfuerzo, de formación unitaria y el coeficiente de la constante de Young, el módulo de formación. La deformación se entiende como la relación entre el esfuerzo y, el coeficiente elástico, ¿verdad? Se entiende como relación entre deformación, entre esfuerzo y deformación. Entonces buscamos esta pendiente en esta curva para el material que vamos a seleccionar. Buscamos esa pendiente. Y los conceptos de flexión básico, ¿verdad? Deformación, esfuerzo, una parte matemática, ¿verdad? Y finalmente tenemos la ecuación de la elástica que se puede otra vez solucionar porque es una doble integral, ¿verdad? Cuando solucionamos esta ecuación vamos a utilizar, o se utilizó después para proponer los modelos de las crucetas, ¿no? Y se utilizó el método de los elementos finitos. Tiene una matemática también muy profunda. Ya tardará mucho si hablamos de todo esto, ¿verdad? Pero finalmente lo que esto hace es aplicar todas las ecuaciones gobernantes a una parte y luego ensamblarlo, ¿verdad? Se divide el modelo en varias partes, aplica las ecuaciones y finalmente obtenemos un resultado aproximado, ¿verdad? Pero mientras más elementos tengamos, más acertados estaríamos, ¿verdad? Y pasamos a la elección de los materiales, ¿verdad? Se seleccionó los materiales compuestos. ¿Por qué? Porque tiene alta disponibilidad en el mercado nacional e internacional. Tiene una buena resistencia mecánica, tiene propiedades aislantes eléctricas y tiene una alta resistencia a la intemperie. Entonces, de todo el grupo de materiales se seleccionaron los materiales compuestos por esos criterios. ¿Y qué materiales compuestos? ¿Qué es un material compuesto? Entonces, es como también el hormigón, creo que es un material compuesto. La matriz con su refuerzo, en este caso el de la fibra de vidrio, es un material compuesto. La matriz es una resina de poliéster de base anhídrica, de baja viscosidad y que se cura por medio de una reacción, ¿no? Y se utilizaron dos tipos de refuerzos. Una que es la más conocida y que es la que se encuentra en cualquier ferretería, así también como esa matriz, es la de manta cortada, se le dice, o Chopped Strand Mat. Y la otra que es un poco más complicada de conseguir, ¿verdad? Tuvimos que exportar es la unidireccional, que son fibras arregladas de manera a que todas quedan longitudinales entre sí, ¿no? Paralelas. Y como dije en esta matriz, ¿no? Podemos ver un poco de la composición de la fibra de vidrio, la tipo E, la que se usó para este trabajo, que es prácticamente vidrio. Y cabe destacar que existen tres métodos para fabricar este compuesto. Existen seguramente más, pero tres lo que se abordaron en este trabajo y se seleccionó el método de laminado manual por ser el más fácil de implementar, ¿verdad? Luego podríamos hacer un ranking de esto y podemos decir que lo siguiente sería el laminado en vacío, que consistiría en fabricar el material aplicando vacío y haciendo que el material sea menos poroso. Y por último, la pultrusión, que es por medio de maquinaria industrial, el cual aplica presión e inyecta la resina y a la vez lo cura, ¿verdad? O sea, es una máquina que hace todo y ya te saca lo que es una barra o podemos llamar una viga, por ejemplo, de manera longitudinal.
Entonces se seleccionó este método por su economía y por su fácil implementación, ¿verdad? Y lo que se hace es poner en un molde y aplicar con rodillo la resina sobre el refuerzo, ¿verdad? Como se hacen los tanques de agua. Bien. Si buscamos en cualquier bibliografía, vamos a encontrar que una relación volumétrica entre la fibra, el refuerzo, y nuestra matriz, si resulta ser, por ejemplo, para el material unidireccional, si es del 60%, entonces me dice que hay ciertas propiedades que generalmente cumplen. Por ejemplo, que su módulo de Young, la elasticidad, es, por ejemplo, de 40 gigapascal de manera longitudinal y 10 de manera transversal. Eso sí, confeccionamos ese compuesto de manera unidireccional. Si lo confeccionamos de manera bidireccional, que sería transponiendo capa con capa, ¿verdad? El arreglo de la fibra, entonces tendríamos esos valores, ¿no? Entonces sería como un acuerdo, ¿verdad? Que los materiales, si están fabricados con este coeficiente volumétrico, con esta relación volumétrica, entonces normalmente deberían tener este módulo de Young y esta tensión a la ruptura, ¿verdad? Una tensión máxima soportada. Bien. Y en este caso, nosotros para realizar nuestro análisis, nuestra simulación, nos valimos de esta norma, que es la norma de la Sociedad Americana de Materiales, ¿verdad? Que se utiliza justamente para realizar los tests de materiales compuestos. Entonces me dice esta norma que si quiero realizar el test a un material compuesto que tiene refuerzos de manera longitudinal, o sea, 0 grados, debo usar estas medidas de muestra, ¿verdad? Y con un grosor en cierto rango, ¿verdad? Lo mismo para el refuerzo unidireccional y para el Chopped Strand Mat, o sea, para la manta cortada, que tiene propiedades isotrópicas. Justamente por eso es que se realizaron estas tres pruebas, ¿verdad? La unidireccional y la transversal, porque al confeccionar las crucetas con refuerzo unidireccional, las propiedades van a ser diferentes dependiendo del eje, ¿verdad? En cambio, para la manta cortada es un material que podemos decir que prácticamente tiene las propiedades iguales independientes de su eje. Entonces, estas son las dimensiones que recomienda esta norma. Y lo que se hizo, se fabricaron las muestras y por medio, justamente como dijimos, por medio del laminado manual, y llegamos a estos porcentajes volumétricos. Vemos que no coincide tanto con la bibliografía, ¿verdad? Que con este método obtenemos un porcentaje volumétrico más bajo, ¿verdad? De 60 tenemos 29% y para el chopper, para la manta cortada, tenemos un porcentaje similar. 25,3% es la cantidad de refuerzo por todo el material, ¿verdad? Para el Moisés, unidireccional, estamos sí. con el tiempo ya casi agotado, si puedes Bueno. redondear, por Entonces favor. vamos a continuar. Hicimos todas las muestras, preparamos ambas muestras, hicimos los ensayos en la Facultad Politécnica. Atención, ¿verdad? Buscamos el módulo de Young, vimos las fallas. Obtuvimos finalmente las curvas de esfuerzo de formación para todos los materiales, para el laminado a 0 grados, a 90, y el material de manta cortada. Podemos presentarlo de esta manera, ¿verdad? Todos los valores de tensión, a ruptura y deformación unitaria y elasticidad, ¿verdad? De cada material. Lo caracterizamos prácticamente. Utilizamos TestStudent para presentarlo. Entonces,
Para que la cruceta pase finalmente el ensayo, tiene que realizarse este modelo, este conjunto de cargas, ¿verdad? Y tiene dos fuerzas que se le aplican, 8000 newton y 4000 newton para la nominal y 8000 para la ruptura. Entonces me dice, si la fuerza es de 8000 newton en esos lugares y la cruceta se rompe por encima de eso, entonces pasa el ensayo. Y cuando la fuerza sea de 4000, la flecha debe ser menor a los 60 centímetros. Entonces hicimos nuestro diagrama del momento flector, la ecuación que define justamente para finalmente describir el grosor del modelo respecto al lado del cuadrado. Entonces conseguimos estos valores y vimos que los que más se acercaban para poder ser utilizados también en ese ambiente, en ese contexto, entonces serían estos, ¿verdad? Le dimos un lado de 11 centímetros, 11,5 para la manta cortada, 90 milímetros, 100 y 110 para la unidireccional. Hicimos el análisis numérico en ANSYS, declaramos los materiales y hicimos el modelo geométrico y finalmente aplicamos la carga. Entonces, tenemos los modelos de las crucetas, de la unidireccional. Hicimos el mallado por el método de tetraedros y obtuvimos las deformaciones, ¿verdad? En todos los casos, voy a pasar rápido, en todos los casos no se pasó justamente coincidiendo con la fórmula que habíamos, con la expresión que habíamos denotado a partir de la caracterización, entonces ninguna no pasó los 50 centímetros, 60 centímetros en ensayo nominal. Y para la falla sí que utilizamos el valor de esfuerzo máximo. Y en casi todos los casos se pasó también ese ensayo, excepto el de la cruceta de 11,5 centímetros de lado. En los esfuerzos transversales que se obtuvieron, entonces acá tenemos un resultado de la deformación, de los esfuerzos, tanto a tensión como a compresión. Y para terminar, también se llevó estos materiales a Curitiba, a Brasil. Hicimos modelos para hacer el ensayo de trillamiento eléctrico, ¿verdad? Entonces, preparamos los materiales, se hizo el ensayo, lo que se hace es contaminar la muestra y aplicarle tensión a una velocidad dada, el contaminante dado, y el criterio es de 1,5 kilovoltios, ¿verdad? Entonces, en estos casos sí, las muestras no resistieron al trillamiento, ¿verdad? O sea, trillaron eléctricamente. La muestra unidireccional también trilló, excepto por el modelo 3 que lo hizo a 15 minutos después. O sea, finalmente para cerrar, ¿verdad? La cruceta, tenemos muchas recomendaciones, muchas conclusiones, ¿verdad? Va a ser largo. Para cerrar, las crucetas en cuanto a la parte mecánica cumplen perfectamente, este modelo cumple. Pero en cuanto a la parte eléctrica, fallan, ¿verdad? O sea, o son muy porosas, esto se puede dar por la porosidad o se puede dar por el material mismo, ¿verdad? Por el método. Entonces, la recomendación principal sería para que finalmente se pueda continuar con la investigación es repetir todos los ensayos, cambiar el método, por ejemplo, probar nuevos métodos o agregar, por ejemplo, materiales que inhiban esta parte, este trillamiento, como puede ser polvo de cuarzo. Así, seguir probando. ¿Por qué? Porque finalmente lo que se busca con este trabajo es que podamos fabricar las crucetas de manera local, ¿no? Hoy en día las crucetas se están proveyendo específicamente de Brasil, ¿no? Entonces esa es mi investigación, tuve que cerrarlo rápido, es un poco, tuve que hacerlo más resumido, ¿verdad? Pero espero que se haya entendido, ¿verdad? Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias Moisés por esta excelente presentación. Yo creo que van a haber varias preguntas que van a quedar para el final de la sesión. Y entre Perfecto. tanto,
tenemos ya la tercera presentación de este grupo, que va a ser dada por Juan Pablo Medina. Juan Pablo Medina, entonces, te rogaría, Moisés, si podés terminarla. Sí, ok, perfecto. Entonces, aquí lo tenemos a Juan. Te rogaría, Juan Pablo, si podés mostrarnos en la pantalla tu rostro. Ahí está, muy bien. Ahí Muchas está. gracias. Adelante entonces con esta presentación, por favor. Bueno. Voy a presentar la pantalla. Buenas tardes. Antes que nada, agradecerles el espacio. Es un honor poder presentarles mi trabajo. El tema, el área de mi investigación es la parte vial. Soy ingeniero civil. Este tema fue el tema de mi trabajo final de grado, que se titula Determinación del módulo resiliente para capa base del macadán hidráulico, mediante el retrocálculo en un tramo de Colonia Regina Mareco en la ciudad de Juan de Mena, que fue mi tramo de prueba. ¿Pueden ver mi presentación? Sí, adelante, por favor. Vale. Debido al tiempo que disponemos, traté de resumir o de generar este esquema de presentación que se va a dividir en estas tres partes, que es una introducción para entrar en contexto en lo que es el tema, los objetivos del proyecto de investigación y los resultados obtenidos en este proyecto. Antes que nada, para entrar en contexto, hay que saber qué es el macadán hidráulico. El macadán hidráulico es el conjunto de 2 o 3 capas de piedra partida correctamente compactadas a fin de lograr una trabazón entre ellos, y esos vacíos que van a ser generados luego de la compactación deben ser rellenados por un material de menor granulometría, utilizando el agua como medio. Ese es, en síntesis, el macadán hidráulico, que es un método que fue utilizado en antaño. Una de las primeras rutas que dio resultados positivos fueron realizados por este método. Como se sabe, la piedra es de muy buena utilidad en las obras viales. Entonces, en pocas palabras, esto sería el macadán hidráulico. Algunas imágenes estas son algunas imágenes del tramo de prueba que por suerte, tuve la suerte de acompañar el proceso de construcción. Otro de las definiciones a tener en cuenta en esta presentación es el módulo resiliente. ¿Qué es el módulo resiliente? El módulo resiliente, para definir el módulo resiliente, tenemos que tener en cuenta que los materiales que componen el paquete estructural, que vendría a ser el conjunto de capas de un pavimento, la reacción de estos materiales ante las cargas cíclicas, ya sea el paso de los vehículos, muestran que, según los antecedentes, se muestra que no toda la deformación generada por el paso de los vehículos o cualquier otra carga dinámica se recupera en estos materiales una vez cesada la carga. Es por eso que
se introduce esta teoría del módulo resiliente, que se define como aquella que relaciona la tensión aplicada y la deformación recuperable. ¿Cómo se mide la deformación en un paquete estructural? O en palabras comunes, en una vía. ¿Cómo se mide la deformación? Hay muchos métodos de medición de deformación. Entre los más utilizados en la actualidad se encuentran el equipo de deflectómetro de impacto, que conocido mundialmente como uno de los mejores equipos para evaluar el comportamiento estructural del paquete de firmes. ¿Por qué? Porque es uno de los mejores equipos para evaluar el paquete de firmes. Porque antiguamente, y como en nuestro medio, hasta años anteriores, o sea, hasta 5 años atrás, para la evaluación del pavimento, se sacaban probetas o muestras de la vía, lo que generaba un cierto daño al paquete estructural. ¿Por qué? Porque lo debilitaba, lo comprometía. Uno sacaba un pedazo de muestra del suelo, ese pedazo de muestra es reemplazado con otro material, pero obviamente ya no con las características originales ni con la compactación requerida. Es por eso que este equipo tiene una aceptación positiva en el medio de la ingeniería civil, porque es un equipo, es un ensayo no destructivo. O sea, no necesita comprometer no necesita comprometer el paquete estructural. El deflectómetro de impacto consiste en la aplicación de una carga, en forma de plato que ronda entre los 40 kilonewton, y tiene una serie de sensores que miden la deformación a diferentes distancias desde el plato de carga. O sea, una de sus ventajas es tener el comportamiento del paquete o de la vía ante la aplicación de esa carga. Esa carga emula el paso de un vehículo. Las principales componentes del deflectómetro de impacto son las principales componentes o partes del deflectómetro son una placa de carga que oscila entre 30, o dependiendo del tipo de ensayo que se quiera hacer, 45 centímetros de diámetro, como se puede ver en la imagen. Una serie de 7 sensores que es para medir las deflexiones a diferentes distancias. Una consola de mando, que es un equipo computacional con el que se puede previsualizar al momento del ensayo los resultados in situ. Te da la posibilidad de determinar si el ensayo que estás realizando está acorde a los resultados que está obteniendo, y también cuenta con con una cámara que ayuda a grabar el tramo que uno está trabajando, como también sensores de temperatura que te dan la temperatura del pavimento y del aire en el momento del ensayo, que es un dato no menor, porque este ensayo no puede ser realizado a altas temperaturas porque afecta el resultado del mismo. El nombre del tema es la determinación del módulo resiliente por medio del retroanálisis. ¿Y qué es el retroanálisis? El retroanálisis es el proceso matemático mediante el cual
se toman deflexiones medidas en campo con el equipo deflectométrico o con el equipo de FWD y los convierte en módulos resilientes de la capa evaluada. El módulo resiliente, como habíamos dicho, es el comportamiento estructural de cada material que compone ese paquete de firmes. Entonces ahí es la importancia de determinar o dimensionar esos materiales que se están utilizando en el paquete de firmes. En la imagen de la izquierda se puede observar la estructura de un equipo deflectométrico. Esos puntos rojos vendrían a ser los sensores y la gráfica en azul es el cuenco de deflexión, o sería la gráfica que une las deflexiones bajo cada sensor. La imagen de la derecha, si pueden observar, es un gráfico ya generado por el programa. El programa utilizado para este proyecto es el BACVide, que es un archivo Excel que te permite emular las deformaciones a partir de módulos semilla. Lo que uno hace es establecer los materiales a utilizar, sus prestaciones, y va estimando el módulo resiliente de cada capa, va generando cuencos de deflexiones, que lo que hace el programa es compararlo con las deflexiones reales obtenidas mediante el equipo en campo. Los puntos rojos de la imagen de la derecha vendría a ser las deflexiones que el equipo deflectométrico tomó en campo, y la curva azul con los puntos negros vendría a ser las deflexiones calculadas. Lo que se busca es que esas mediciones calculadas se aproximen al punto rojo, que es la deflexión real que fue tomada con el equipo. Esta aproximación, lo que se busca es un error cuadrático inferior a 15%, es considerado aceptable. Entonces, a medida que va acercándose el cuenco de deflexiones teórica calculado por el programa, se va chequeando la diferencia entre el error cuadrático generado por el cuenco de deflexiones teórico y el cuenco de deflexiones real. El programa BACVide respeta o utiliza la siguiente ecuación como ecuación base para calcular las deflexiones bajo diferentes profundidades y a diferentes distancias. Como se puede ver en la ecuación, esta ecuación es la ecuación de Boussinesq, donde se puede apreciar las deflexiones, que es la W, en función a diferentes parámetros que son parámetros propios del equipo deflectométrico. Ya sea la carga aplicada, que ronda entre los 40 a 50 kilonewtons, la distancia desde el plato de carga a cada sensor, la profundidad donde se realiza el ensayo, el módulo de la capa, que es lo que nosotros buscamos. Hay que recordar que las deflexiones obtenidas en el ensayo de campo son metidas en esta ecuación para generar el módulo resiliente, que es la E. ¿Por qué la importancia de esta investigación? Porque a la hora de dimensionar el paquete estructural, esta es la estructura de un paquete estructural, de un paquete de firmes, donde se puede apreciar el concreto asfáltico, se puede apreciar la base, una subbase y una subrasante, que es la componente tipo de un tramo de vía. ¿Qué se busca en el cálculo estructural? Se busca dimensionar el espesor de estas capas.
a fin de poder aguantar un tráfico futuro calculado. El problema en nuestras vías o en nuestras rutas es el mal dimensionamiento, el no haber considerado la carga total o haber dimensionado erróneamente y haberlo puesto con espesores inferiores a la que se tenía que haber dimensionado. Es por eso la importancia de conocer los materiales que uno va a utilizar. Lo que este proyecto de investigación nos da es estimar las prestaciones y el módulo de la capa base de macadam que fue utilizada en el tramo seleccionado. O sea que eso le permite a colegas profesionales a la hora del dimensionamiento utilizar esos valores aproximados obtenidos en esta investigación. Como le dije, el dimensionamiento estructural del paquete de firmes depende de muchos factores, pero esencialmente depende de ese parámetro que es el módulo resiliente. El objetivo principal de esta investigación es la determinación del módulo resiliente para la capa base de macadam hidráulico mediante el retrocálculo de las deflexiones en el tramo seleccionado. Para alcanzar este gran objetivo se realizan una serie de tareas que entre ellas podemos citar la caracterización de los materiales utilizados para la construcción de esa base, haber realizado el ensayo de fletometría y la determinación final del módulo de esa capa. El punto 1 es peculiarmente importante porque es lo que nos permite unificar criterios a la hora de utilizar este valor, este resultado. Juan, estamos con un minuto en esta presentación disponible, si para terminar. ¿Cómo? Estamos con solo un minuto para terminar. Entiendo. Dale. A fin de mostrar rápidamente el archivo de salida del equipo, es un archivo KMZ o también te puede salir en formato texto, que es el que le muestra, donde te muestran las deflexiones a diferentes distancias, o sea, las deflexiones tomadas a diferentes sensores. Se hacen dos ensayos que son ascendente y descendente, que sería carril derecho, carril izquierdo. Esta es la hoja de entrada del programa, donde se cargan los materiales, los módulos semillas considerados. Esta es la hoja de salida de resultados, donde se puede ver las iteraciones realizadas, las convergencias realizadas, y se puede aproximar, se puede ver en el gráfico cómo el cuenco calculado, que es el azul, se aproxima al punto rojo, que es la deflexión real en el tramo seleccionado. Y para estimar el valor final promedio del módulo resiliente, lo que se hizo fue analizar el grupo de muestras de todo el tramo, ya que se analizaron ensayos cada 500 metros en una longitud aproximada de 10 kilómetros de tramo vial, y se calculó en base al percentil 20 el resultado que más representaba al grupo de muestras. En ese caso, con el percentil 20 se obtuvo un valor de 485 megapascales como capacidad portante de este material. En resumen, ese es el resultado de mi investigación. Magnífico, Juan Medina. Muchas gracias por esta presentación. Te rogaría si puedes quitar tu PowerPoint de la pantalla. Y entonces, ahora estamos ya finalizado el segundo grupo de presentaciones de la tarde. Así que tenemos un tiempo de 10 minutos para las preguntas que pudieran haber sobre cualquiera de las tres presentaciones que hemos
que acabamos de escuchar. Yo puedo hacer una pregunta sobre las crucetas. Sí, Aún, aún no está concluida la experimentación, ¿verdad? O sea que no tenemos realmente una propuesta concreta de reemplazar la madera con este material, ¿verdad? Actualmente sí se está utilizando ya crucetas que son fabricadas por pultrusión, ¿no? Y esas crucetas que son adquiridas, entonces pasan todos estos ensayos. El que nosotros probamos, el que probamos para que pueda también pasar estos ensayos, es el fabricado por medio del laminado manual, ¿verdad? Entonces, este falló, pasó el ensayo mecánico. Eso quiere decir que va a resistir las fuerzas mecánicas que la línea va a poner sobre la cruceta, ¿verdad? Sin embargo, cuando sometemos esto a un ensayo eléctrico, no pasa, ¿verdad? No pasa el trillamiento eléctrico. Pero hay hay un juego de cintura, vamos a decir, entre normas. Porque si yo agarro la norma de cruceta de madera, solamente me dice, tiene que ser ensayable, o sea, tiene que ser ensayado a flexión y tiene que pasar estos criterios. Y solo ahí, ¿verdad? O sea, ese ensayo se queda ahí, justamente para que la cruceta sea adquirida fácilmente, ¿verdad? Pero cuando vamos al polimérico, entonces se acumula más, se agranda la cantidad de ensayos. Entonces debemos buscar otro material o cambiar el método de fabricación para que vayamos cerrando ensayos, ¿verdad? O sea, el de flexión ya está cerrado por el que hicimos ahora, pero pasamos al trillamiento eléctrico y no lo cierra. Entonces cambiemos algo y sigamos, ¿verdad? Entonces, es una especie de prueba y error y continuar con la investigación, ¿verdad? Lo cual llevaría mucho fondo. Ojalá que CONACYT por ahí nos escuche o algo, ¿verdad? Muy bien, gracias. Perfecto. Eu tenho uma consulta. Sí. Também era de Cruzeta. Queria perguntar se vocês apresentaram essa proposta lá Ander e qual foi a resposta dele. Eles não ajudaram com incentivo ou disseram que estavam interessados e queriam ajudar no financiamento da proposta? Também outra consulta seria, vocês estão provando solamente com um tipo de material de composto, né? Que é matriz polimérica com fibra de vidro, não é isso? Assim. A consulta tentaram provar outras variações de outras fibras, por exemplo, fibras naturais, como a fibra de coco. E uma coisa também para te dizer que isso é normal quando cambiamos um material que já está estandarizado para um material que não está estandarizado. A quantidade de normas se acumula e para lograr validar tua aplicação desse material que já existe, que é a resina com fibra de vidro, tem que passar por todos os estándares. E como não é habitual o uso da fibra de vidro, sim, vai deparar-se com muitas normas. E a outra é se para a fabricação das provetas de ensaio de tração, como confeccionar-se as provetas? Foi em um molde de resina, de silicona? Así es. Respondiendo, no presentamos aún el proyecto de la ANDE, justamente porque queremos, si es posible, continuar con financiación externa o con alguna especie de... Lo que finalmente se busca es fomentar, ¿verdad?, el comercio dentro o la economía, ¿verdad? Entonces, si cerramos todos los ensayos, sí presentaríamos, ¿verdad?, a la ANDE y tal vez ya iríamos por la parte comercial, ¿verdad?, tratando de vender el producto.
Eh, las muestras fueron fabricadas así en molde y fueron sobre molde, y el desmoldante que se utilizó fue cera, la cera de normal, ¿verdad? Entonces desmoldamos eso y después cortamos. No hicimos a molde de la probeta, ¿verdad? Sino que cortamos, hicimos una barra grande y cortamos. Y también cabe destacar que para obtener exactamente el área, entonces se hicieron varias mediciones de la probeta, y las que tenían mucha dispersión, entonces se descartaron también. Son las que más se acercaban a un área específica. Y la otra pregunta, ¿cuál era? E pensaram provar fibras naturais. Fibras Para naturales. um material ecologicamente amigável. Sí, exactamente. No intentamos, pero sí es bastante interesante el de las fibras materiales, ¿verdad? No sabemos qué pasaría tendríamos que volver a repetir en ese caso, ¿verdad? O sea, si yo agarro hoy y, por ejemplo, pruebo agregar una cantidad dada de polvo de cuarzo, por ejemplo, a mi material, entonces lo que voy a poder repetir es directamente mi ensayo de trillamiento eléctrico. Y ya voy a dejar voy a suponer que va a pasar la parte mecánica y que voy a continuar a partir del trillamiento. Si voy a optar por otros materiales, ¿verdad? Como los naturales, entonces hay que volver a repetir desde arriba, hay que volver a probar qué módulo de elasticidad tiene y compañía. Entonces vamos a tener que volver. No estaría mal, ver si tenemos el financiamiento correcto, obviamente podríamos probar varios materiales. Ok, muchas gracias. Gracias. Bueno, acá veo en el chat que Hyun Ho tiene una consulta que hacer también. Adelante. Sí, sí. Primeramente a Diego, el primer trabajo. Quería consultar sobre cuál sería, o sea, si se hizo un estudio de costo, o sea, sería la diferencia de costo de implementar la tecnología de blockchain con el sistema habitual. Sí, yo hice una prueba con un curso de un semestre, y con el costo en ese momento de Ethereum, porque varía constantemente, es muy volátil el precio de Ethereum. De hecho, hice en 3 días diferentes por eso, para demostrar cómo puede variar el precio. Y el coste fue de 64.000 guaraníes por ese curso. Ya. O sea, solamente se hizo para un curso. Por ejemplo, la Exactamente. universidad manejaría tipo centenas o miles de estudiantes. Entonces, sería interesante que se tenga esa diferencia de costo de implementar el blockchain. Sí, Tal vez por el tema de la volatilidad, bueno, tal vez se podría aplicar algunos modelos probabilísticos, estadísticos, ¿verdad? Para tratar de ver estos costos adicionales, ¿verdad? exactamente. Y en base a los resultados yo proyecté para todas las carreras y todos los cursos. Ujú. Y también mi prueba fue un ambiente muy óptimo, vamos a decirle, porque generalmente no hay muchos alumnos en ingeniería, menos en los últimos años. Y yo llegué a hacer pruebas con hasta 100 alumnos, que no suele pasar. Pero para todas las carreras, del primer al quinto año, tenía un costo de 2.589.404 guaraníes. O sea, eso sería o sea, sería interesante ver la diferencia del costo, ¿verdad? Con el sistema habitual de colocar en forma centrada los datos, ¿verdad? Ah, sí, exactamente. Y Y en realidad, la facultad todavía no cuenta con un sistema que haga eso. ya. Y otra Hasta ahora solo en cosa, papeles.
Sí, y otro punto es que en la conclusión se habla de que esta nueva tecnología puede verse con dificultad para adaptar, o sea, a la gente, que el usuario puede tener dificultad para adaptar a este nuevo entorno. Y en este punto quería saber si se hizo algún estudio de usabilidad Sí, de la plataforma para concluir eh, eso, ¿no? sí, sí, exactamente. Y sí, es un sistema un poco diferente a los sistemas convencionales que existen. Y la solución que se usa ahora es desarrollar una DApp que es Decentralized App, en donde vos puedes usar, por ejemplo, HTML, CSS para crear una interfaz gráfica más amigable y conectar con el smart contract. Este Mm. sería más o menos una mejora o continuación al proyecto que yo empecé. Sí, además eso, bueno, es necesario de hacer tipo encuesta a la persona, o sea, sería bueno, tendría una parte de capacitación y luego tipo una encuesta a diferentes personas que estaría usando con esa herramienta. Sí, así mismo. Como un futuro, podría ser como un futuro trabajo, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. De hecho que Y, yo recomiendo eso. y con respecto al segundo trabajo, a Moisés quería hacer una consulta rápida. En la línea de media tensión, bueno, se trabaja a 23 kb línea a línea, ¿verdad? Y la norma, o sea, la norma que aplicaron es solamente se usa resistencia de 1,5 kb, que es muy por debajo de lo que se trabaja a 23 kb, ¿verdad? Y no sé si esa parte podría explicar si es normal Excelente, usar así o es... excelente consulta. Y resulta que los ensayos, bueno, se estandarizan, ¿verdad? Y el hecho de que se use 1,5 kb es porque realmente la cruceta no está directamente en contacto con la línea, ¿verdad? Sino que después tenemos los aisladores que son los que realmente están en contacto, que son de cerámica, ¿verdad? Que son materiales con un bill más alto, ¿verdad? Ahora sí, en el dado caso de que ese aislador pierda su capacidad aislante, entonces va a, va a ir entrando cierta tensión, ¿verdad? En la cruceta. Ahora, además de eso, no es que solamente se aplica los 1,5 kb al ensayo, lo tuve que hacer rápido, ¿verdad? Además de eso, se contamina ese ensayo, se presta como un ambiente contaminado. Supongamos que tu cruceta está cerca de fábricas que tiran, que ponen al aire ciertos materiales, el humo mismo, por ejemplo, es conductor, ¿verdad? Entonces se va pegando ese contaminante a tu cruceta y con el tiempo puede trillar con el solo hecho de llegarle a él 1,5 kb, ¿verdad? Porque además de la tensión tenés la superficie de tu cruceta puede contaminarse, ¿no? Y ese ambiente es el que se emula en el ensayo, una contaminación que se hace se empieza a gotear un material salino sobre la superficie entre dos electrodos, ¿verdad? Y se Ya. espera que no trille. Y muchas veces trilla el material por el hecho de la porosidad, por ejemplo. Porque mientras más poroso el contaminante, más tiende a quedarse sobre la superficie. Ya. Y otra cuestión rápida, usaron el programa ANSYS para simular la flexión, ¿verdad? ¿Y cuántos esfuerzos colocaron? O sea, ¿cuántas Eh, fuerzas externas colocaron en el... y tenemos, como mostramos allí, lo que emulamos fue el ensayo de flexión, que se tira la cruceta por los extremos a dos fuerzas, a 4000 era nominal y a 8000 Newton, cada lado. Sería como unos 400 kilogramos. es que no sé si valía pena usar un simulador
porque el diagrama de carga no es tan compleja, Ujú. entonces podrían tener una solución analítica. ¿Por Y qué la propusimos, necesidad de usar el simulador? ajá, lo que el simulador hizo fue comprobar nomás nuestra propuesta analítica. La parte analítica lo utilizamos y modelamos la cruceta, o sea, empezamos a, llegamos a una función que describía el área transversal de la cruceta, su lado por y su ancho, ¿verdad? Entonces, para validar finalmente esa parte analítica, se usó el programa para justamente validarlo y especialmente para obtener los esfuerzos, ¿verdad? Como una validación más bien. Es porque normalmente los simuladores, primero se validan los simuladores con solución analítica y después se usa el simulador para verificar si efectivamente reproduce lo que ocurre en la realidad, ¿verdad? Eh, Y, y bueno, solo fue un cuestionamiento sobre esa parte de por qué usaría un simulador teniendo ya una solución analítica. y como te digo, la analítica es más para buscar un modelo, ¿verdad? Y finalmente, como buscamos el modelo por la analítica, entonces para validar aún más, ¿verdad? Porque validar totalmente sería fabricar totalmente la cruceta y llevarla a flexión, ¿verdad? Entonces, para estar más seguros. Entonces tenemos de tres posibles casos, ¿verdad? La analítica, la simulación y la flexión real. Entonces utilizamos estos dos puntos, ¿verdad? Que son los más baratos para verificar, ¿verdad? Bueno, perfecto. Gracias. Muy bien. Y Héctor Estigarribia nos quiere dirigir unas palabras. No sé si hay alguna pregunta allí, pero te escuchamos, Héctor. Quería nada más agradecer a la Sociedad Científica del Paraguay por la oportunidad que nos dieron y felicitarle a estos tres chicos, ¿verdad? Ellos, Moisés es el que ya se recibió en años anteriores, pero los otros dos acaban de defender sus tesis ahora en septiembre. Entonces, técnicamente ellos son todavía alumnos porque todavía no tienen su título, ¿verdad? Así que es su primera experiencia, también entiendo yo, haciendo eventos de este nivel, ¿verdad? Y nuevamente agradezco por la oportunidad de que se puedan foguear los chicos en este tipo. Me parece que es el camino posible carrera en la investigación. También cabe aclarar que nosotros somos una facultad chica, una universidad del interior nueva, no tenemos docente investigador de tiempo completo, con todas las limitaciones, entonces intentamos hacer lo que se puede y gran parte de la responsabilidad cae sobre los alumnos, ¿verdad? Entonces es doble la felicitación para ellos, estoy muy orgulloso y también les transmito de parte de los directivos nuestro orgullo por la forma en la que han presentado su trabajo, ¿verdad? Y bueno, ojalá que esto sirva para que se les conozca a ellos, ¿verdad? También la calidad de nuestros egresados y que se puedan establecer relaciones con miras a posibles posgrados o ese tipo de, algún tipo de relación laboral, inclusive, porque no, ¿verdad? Moisés, por suerte, gracias, ya está en la ANDE, ¿verdad? No creo más que de ahí renuncie para ir a estudiar un posgrado, ¿verdad? Pero capaz si es algo de medio tiempo, por ahí puede ser, ¿verdad? Y Juan y Diego me parece que están trabajando también, pero en realidad no sé. Es nada más una opinión mía, ¿verdad? Y bueno, lo de Moisés es triple felicitación porque su carrera es ingeniería eléctrica, ¿verdad? Y sin embargo hizo una tesis básicamente de materiales, ¿verdad? Creo que hay una ingeniería, ¿verdad? Entonces, nada más eso quería mencionar. Y muchísimas gracias, Santiago, Magna, Hume, un placer. Y a todos los miembros de la sociedad científica por la oportunidad. Excelente. Muy bien, muy bien. Entonces, gracias por tus palabras, amigo Héctor, y siempre aquí estamos con las puertas abiertas para los muchachos de la UNCA. Así que
creo que vamos con esto cerrando las presentaciones de esta tarde. Les agradezco mucho a todos ustedes por su asistencia, por su paciencia, y vamos a continuar con el resto de las actividades del quinto encuentro de la Sociedad Científica del Paraguay, que creo que continúa a las 18 con una conferencia. Entonces, muchas gracias a todos ustedes y será hasta la próxima ocasión. Gracias por la oportunidad. Gracias a todos.